A ver, buenos días con todos, estimados estudiantes. Yo soy el profesor Marco Hermosa y le voy a reemplazar a la profesora Jessica. A ver, por favor, ¿me escuchan? Sí, profe, lo escucho. Correcto. Sí, profesor. Muy bien, muchachos. Bueno, nuevamente me voy a presentar. Yo soy el profesor Marco Hermosa, también docente de la SALI. Y la profesora Jessica ha tenido algunos inconvenientes y algunos asuntos familiares. Y por tal motivo, la clase de hoy día lo vamos a desarrollar conmigo. Bien, entonces, sin mucho preámbulo, el tema que vamos a desarrollar es acerca del COVID-19 en el Perú. Sí pueden ver la pantalla, ¿no es cierto? Sí, profe. Ah, ya cambió, sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, como cultura general, de todas maneras tenemos que saber todo lo que está sucediendo actualmente en el país. Si bien es cierto, esta pandemia ya nos está afectando en diversas formas, ¿no es cierto? Tanto en lo económico, en lo social, y es en este tema que vamos a hacer un breve análisis, ¿ya? De lo que está ocurriendo básicamente en el país. Entonces, ustedes se acordarán que esta pandemia, ¿no es cierto? O primero, ¿por qué le llamamos COVID-19? COVID-19 significa, ¿no es cierto?, nuevo coronavirus. Ya eso no se olviden. COVID-19 es denominado como el nuevo o significa nuevo coronavirus. En sí el nombre del virus es el SARS-CoV-2. Ya ese es el nombre del virus. Este virus o este nombre a este virus se le dio en el año pasado, en el mes de febrero. Entonces, es un virus nuevo que nunca había atacado a los humanos. Entonces, en febrero del 2020 es que se le denomina con este nombre al virus, ya con el nombre del SARS-CoV-2. Entonces, a modo de introducción, vamos a ver acá cuáles han sido los principales problemas que nos han causado este virus o la pandemia. Entonces, ustedes se acordarán que desde el 15 de marzo del año 2020, ya la economía nacional se vio reducida. ¿De qué forma? Pues reduciéndose las actividades esenciales. O solamente se empezaron a dar las actividades esenciales. Entonces, lo que debemos saber también es que uno de los principales problemas es, pues, la infraestructura de salud. Toda la estructura de salud que tenemos en nuestro país ya es bastante precaria. Ya no tiene las condiciones, digamos,
para afrontar esta pandemia que se nos ha presentado. También podemos indicar que esta pandemia pues nos ha, en forma política, o primeramente, cuáles han sido los problemas, ¿no es cierto? La desigualdad de los peruanos, o sea, la pobreza que existe en el Perú también ha sido uno de los principales factores. Entonces, visto esto, primero vamos a ver cuáles son las principales dimensiones de desigualdad y la debilidad estatal. Entonces vamos a ver que la sociedad peruana, ya como otras de América, es pronunciadamente desigual. Entonces, si bien ha crecido económicamente en forma estable durante los últimos 30 años, o sea, nosotros podemos indicar que el Perú ha tenido un crecimiento económico bastante favorable en los últimos 30 años, donde se han fortalecido los grupos económicos nacionales, generando nuevas fortunas y expandiendo el ahorro público. ¿Ya? A pesar de todo ese crecimiento económico que hemos tenido, la pobreza en el Perú no ha sido superada. O sea, todavía en el Perú se mantiene la pobreza, existe bastante pobreza. Según el informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, ¿no es cierto? 6.5 millones de peruanos todavía se encuentran en situación de pobreza. O sea, de la población actual, que son algo de 32 millones en el Perú, todavía 6.5 millones de peruanos se encuentran en situación de pobreza, que eso equivale al 20.5% de la población del país. Ya, entonces, es muy significativo que el segmento más grande de la población, o sea, el 40.1% de la población, pertenece a la clase media emergente. Ya de toda la población en el Perú, el 40.1% pertenece a la clase media. A esa clase media también se le llama no consolidada. Entonces, ¿cómo podemos determinar a la clase media en el Perú? O sea, estos 40.1%, se trata de peruanos y peruanas cuyo ingreso diario está por encima de los $4 y debajo de los $10. Ya, o sea que esta clase media se caracteriza porque su ingreso diario está entre los $4, que equivaldría a unos 14, 15 soles aproximadamente, y debajo de los $10, o sea, unos 35 soles aproximadamente. Ya, o sea que su ingreso diario varía entre 15 y 35 soles aproximadamente. Entonces, a todos ellos los consideramos como clase media. Entonces, ¿por qué estamos identificando esta clase media? Porque también ha sido particularmente vulnerable a los choques económicos.
justamente por la pandemia. Ya, entonces, toda esta clase media también se ha visto afectada prácticamente por él o por la distribución del desempleo. Ya se han visto afectadas bastante por la disminución del desempleo. Acá también vamos a indicar que solo el 25% de los hogares peruanos tienen trabajos en el sector formal. ¿Ya a qué se refiere esto? Que solamente el 25% de los hogares o de las familias peruanas ya tienen un trabajo formal, digamos. En cambio, el 75% de los puestos de trabajo no están protegidos. Ya, o sea que no tienen derechos laborales básicos que garanticen la estabilidad durante los tiempos como este, ¿no es cierto?, que estamos viviendo. También vamos a ver un poquito de la salud, ¿no es cierto?, del sistema de salud, como les indicaba. El sistema de salud peruano es uno de los más débiles y desiguales de la región. Entonces acá sabemos, ¿no es cierto?, que el sistema de salud está dividido o segmentado en dos subsistemas. Ustedes conocen que existe el sistema privado y el sistema público. ¿No es cierto? El sistema privado se refiere a todas las clínicas y todo lo que es privado, ¿no es cierto? Y el público se refiere a los hospitales del Estado. Y aparte de ello, que se tiene una subdivisión, ¿no es cierto?, del sistema de salud, que es exclusivo para la policía y las Fuerzas Armadas. Entonces, nuestro sistema de salud en el Perú es bastante precario. Entonces, acá tenemos algunos datos. Ya vamos a hacer una comparación. ¿Cómo es el gasto que realiza el Perú en salud en comparación a otros países, por ejemplo? ¿Ya? El gasto público en salud en el Perú es solamente 5% del PBI, fíjense. Mientras que los países vecinos como Chile, por ejemplo, hacen un gasto del 8.9%. Ya fíjense, en el Perú solamente en salud ya se hace un gasto del 5% del Producto Bruto Interno. Ya entonces es bastante bajo, o casi la mitad, ¿no es cierto?, de lo que gastan, por ejemplo, en Chile. En Chile se gasta el 8.9% del Producto Bruto Interno. Y en Uruguay ya se gasta el 9.3% del PIB. Ya inclusive, fíjense, los países de la OCDE, o sea, los países que pertenecen a los países desarrollados, que están en Europa y acá en América, Estados Unidos, por ejemplo, gastan en promedio 8.8% del PBI, ya en salud. Y en cambio el Perú solamente 5%. Y entonces existe bastante diferencia con otros países en el gasto que utiliza el Estado o en el gasto que hace el Estado en salud.
Entonces, ¿de qué forma también podemos comparar? Podemos comparar el gasto que hace el Estado, digamos, por habitante. Ya, en el Perú se invierte $681 per cápita al año. ¿A qué se refiere per cápita? Se refiere al gasto por una persona. Ya, o sea, por cada uno de nosotros, el Estado invierte $681 al año, ¿ya? En un año. Mientras que en Uruguay, el Estado invierte por una persona $2.102. Y en Chile, por ejemplo, en Chile, el Estado invierte $2.229 per cápita, o sea, por cada habitante. Entonces, lo que invierte el Estado peruano por cada habitante en el Perú es bastante mínimo, digamos, en comparación a otros países. Otro problema que tenemos en el Perú es la falta de acceso a servicios esenciales, ya como el agua y la vivienda adecuada. Entonces, según algunos datos que indica la ONU, por ejemplo, ya, según la Organización de las Naciones Unidas, una persona al año debe tener una dotación de 1.700 metros cúbicos de agua, ya, en un año. Ya por persona. Entonces, cuando se califica esta cantidad de agua, inclusive se considera como una situación de escasez. Ya fíjense, o sea, 1.700 metros cúbicos de agua por persona al año, ¿ya? La ONU ha calificado como un estado de escasez hídrica. Entonces, ¿qué pasa? En el Perú, ya la disponibilidad de agua es solamente de 125 metros cúbicos por habitante al año. Y acá fíjense, o sea, la dotación de agua o la disponibilidad de agua que tenemos en el Perú, en promedio, ¿no? Porque donde se ve, digamos, esta gran deficiencia de agua, eso lo podemos ver en la capital, ¿no es cierto?, en Lima, donde es bastante escaso este recurso. Pero sacando un promedio en general, vamos a llegar a este dato, que tenemos solamente 123 metros cúbicos por habitante al año. Y sin embargo, fíjense, la ONU dice que mínimo se debería tener 1.700 metros cúbicos de agua por persona al año. Ya entonces eso es para que se den cuenta la gran escasez de agua que existe en el Perú. Entonces, ¿por qué hablamos del agua en esta situación de la pandemia? Porque fíjense que una de las medidas o una de las recomendaciones es lavarse constantemente las manos, ¿no es cierto?, con agua y jabón. Pero si en algunas zonas de Lima, pues es escaso el agua y no tienen suficiente agua ni para lavarse las manos.
Ya, entonces, ese es el gran dilema de la disponibilidad de agua. También vamos a ver un poco sobre la brecha rural y urbana. Ya, en términos de pobreza y cobertura de servicios de salud. Pues acá indicamos que las comunidades indígenas o en las comunidades indígenas, de cada 10 comunidades, solamente 4 tienen un establecimiento de salud en su territorio. Ya, entonces, esto es parte, digamos, de la situación precaria de la salud. Ya, o sea, de cada 10 comunidades, solamente 4 tienen un establecimiento de salud en nuestro país. Entonces, acá vamos a pasar a ver que para entender la desigualdad en nuestro país, es imprescindible verla también en términos de género. Ya que se refiere el género, se refiere a la distinción entre varones y mujeres, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice acerca de esta desigualdad? Nos indica que el ingreso laboral promedio de una mujer es 1/3 menor que el de un hombre. Y entonces también eso es una situación de desigualdad que existe en nuestro país. O sea que las mujeres ganan 1/3 menos que los hombres. ¿Ya? Y esa brecha se ha incrementado en los últimos años. Ya eso no debería ser así, ¿no es cierto? Pero en nuestro país existe esa desigualdad. Ya, o sea, todavía las mujeres ganan 1/3 menos que un hombre. O sea, por decir, si un hombre en un día gana 100 soles, la mujer solamente ganará pues 66 soles, ¿no es cierto? O sea, a eso se refiere, o sea, no existe una igualdad, digamos, en los pagos que reciben entre hombres y mujeres. ¿Ya? Ese es un promedio a nivel nacional. Según estimaciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión, el 20,7% de las mujeres en el Perú son pobres. Y otro 46% es vulnerable a la pobreza. Según el censo del 2017, el 35% de los hogares declara tener como jefa a la madre. O sea, en todo el Perú, según el censo del 2017, el 35% de los hogares, ¿no es cierto?, tienen como jefa de hogar a la madre. Y según Ipsos Perú, el índice de madres jefas de hogar en Lima es más alto en los sectores socioeconómicos de IE. Ya, o sea, en lugares donde existe más pobreza, la jefa de hogar viene a ser la madre. Entonces, vemos que a menor riqueza, o sea, si existe menor riqueza, va a haber mayor presencia de jefas del hogar
y mayor peso sobre ellas, ¿ya? Para encontrar formas de cuidar y sostener a la familia a la vez. Ya, entonces, todo esto que estamos analizando ya es un análisis, digamos, del país para ver en qué situación ha estado el país, y es que en esta situación nos ha cogido la pandemia, ¿ya? Entonces, frente a estas situaciones, ¿qué cosa ha hecho el Estado durante esta pandemia? ¿Cuál ha sido la respuesta política? ¿Ya? ¿Cuál ha sido la reacción del Estado frente a todos estos problemas que hemos citado? Entonces, en términos de acompañamiento socioeconómico, se han tomado medidas que van escalando su nivel de gasto y cobertura. Entonces, durante la cuarentena o junto con la cuarentena, se hizo público el bono Quédate en casa. Ya ustedes se acordarán de ese bono, ¿no es cierto?, que dio el Estado, que se denomina Quédate en casa, que se dirigió a 2,75 millones de hogares en pobreza o extrema pobreza a nivel urbano. ¿Ya? Junto con este bono también se dio canasta familiar a los distritos más pobres, que fue administrada directamente por los municipios. Luego de esto, ustedes se acordarán que se aprobó un bono de trabajador independiente. El bono se llamaba de trabajador independiente, dirigido a 800,000 familias. Y un bono rural dirigido a más de 1 millón de hogares. Ya, entonces, estos bonos han sido dirigidos pensando en las familias más pobres o en las zonas rurales, ¿no es cierto?, donde se había identificado esa pobreza. Entonces, todo este soporte social se hizo usando el modelo de focalización de lucha contra la pobreza. Entonces, todos estos bonos que se dieron resultaron insuficientes. ¿Ya? De una parte, ¿no es cierto?, cuando se dio estos bonos, también han habido más problemas, ¿no es cierto?, para el contagio, porque la gente tenía que desplazarse al banco y ahí se generaba posiblemente más contagios porque se generaba aglomeración de personas. Ya, entonces, estos fueron los bonos que se dieron durante la pandemia. Ahora, el 24 de abril del año pasado, igual, se dio un bono universal familiar para todo hogar que no tenga miembros en planilla de trabajo. Entonces, se dieron diversos tipos de bonos. Sin embargo, ustedes habrán visto que han habido, ¿no es cierto?, varios problemas cuando se dio estos bonos, porque no han sido, digamos, bien asignados. Ya se dieron
en algunos casos a personas que no necesitaban o se habían asignado a personas que ya habían fallecido. Ya han habido bastantes errores y reclamos al respecto de los bonos que dio el Estado. Ahora, en el aspecto educativo, ¿qué se hizo? Ya, al parecer el Estado hizo algo mínimo o casi no se hizo nada. Ya, pero algo que se implementó o algo que se adoptó, ya fue implementar el programa Aprendo en Casa. Entonces, todo el año pasado, el tema educativo fue bastante problemático, fue bastante drástico, sobre todo por la conectividad. Mucha gente, muchos estudiantes no han podido realizar sus estudios por el problema de la conexión, por el problema de Internet justamente. Han habido bastantes estudiantes, o existen, ¿no es cierto?, estudiantes que viven en la zona rural. Entonces, para conectarse, ¿qué cosa tenían que hacer? Tenían que caminar 2, 3 horas para buscar un sitio donde conectarse. Y actualmente es lo que estamos viendo. O sea, hay cantidad de estudiantes que viven en algunas comunidades, ¿no es cierto?, en la zona de Quillabamba, en el valle, también hay varias comunidades donde no tienen conectividad. Entonces, frente a todo eso, el Estado hizo, pues, ¿no es cierto?, programas por televisión y radio. Más de 1000 estaciones de radio en todas las regiones del país transmitieron sesiones en castellano y en lenguas originales. Sin embargo, como les decía, existen zonas donde no llega la señal. Ante ello, otro esfuerzo que realizó el Ministerio de Educación fue disponer de la compra de 840.000 tablets con internet móvil. Entonces, esto ha sido insuficiente, o sea, no ha alcanzado casi, ha sido mínimo la entrega de los tablets, ya sobre todo en las zonas rurales y urbanas alejadas. Ya, entonces, a pesar de que el Estado realizó un esfuerzo importante, ¿no es cierto?, todos estos esfuerzos han sido insuficientes. Entonces, acá se hace la pregunta: ¿cómo interactúa la capacidad estatal y la desigualdad con la pandemia? Entonces, como ya hemos visto, que los más afectados por la COVID-19 a nivel sanitario, ¿no es cierto?, han sido los más pobres. Por ejemplo, en Lima, la mayor parte de contagiados, ¿ya?, se distribuyen en los grandes distritos populares. ¿Por qué? Probablemente no han podido respetar la cuarentena y protegerse adecuadamente, ya que muchos han mantenido sus actividades laborales.
en esas zonas, en esos distritos grandes, por ejemplo en Lima, no han respetado la cuarentena porque de todas maneras la gente tenía que salir a trabajar. Entonces, está claro que las personas con menos ingresos son las que han dejado de recibirlos. O sea, las personas que han tenido bajos ingresos han dejado de recibir su pago, ¿verdad? Durante la cuarentena. Eso equivale al 53% del cuartil con ingresos más bajos. Mientras los bonos cubren algo del gasto para los más pobres. Los peruanos de clase media, o sea, los peruanos de clase media, ¿no es cierto?, que hemos visto anteriormente, de qué forma han estado sobreviviendo a la pandemia, agotando o gastando sus ahorros y buscando algunas opciones de préstamo, ¿ya?, para subsistir. Entonces, acá dos datos importantes es que los más afectados han sido los pobres, ya algo de 6.5 millones de peruanos. Y en segundo lugar, la clase media, ¿cierto?, la clase media de los peruanos, que para sobrevivir prácticamente pues han agotado sus ahorros y en muchos casos han solicitado préstamos para poder subsistir. Ahora, a partir del proceso de descentralización del Estado, ¿no es cierto?, ustedes saben que tenemos 25 gobiernos regionales, ¿ya?, los que luego de recibir en transferencia una serie de competencias y funciones, pasaron a administrar los servicios estatales de salud en sus respectivos ámbitos. Ya, o sea, en sí, ¿no es cierto?, el gobierno regional pasó a administrar los servicios de salud en cada región. Entonces, para la gestión sanitaria, cada gobierno regional organizó una dirección regional de salud, que lo llamamos como la DIRESA. DIRESA significa Dirección Regional de Salud. Esto que está a cargo o que está administrado por el gobierno regional. Entonces, las regiones y los municipios han mostrado su limitada capacidad para actuar. Entonces, como indico nuevamente, el sistema de salud simplemente está colapsado en las regiones. ¿Qué regiones se han visto más afectadas? Por ejemplo, ¿no es cierto?, en la región amazónica, la región de Loreto ha sido una de las más afectadas ya por la pandemia. ¿Por qué? Por la falta de infraestructura de salud. ¿Ya? Falta de médicos y capacidad técnica. Entonces, el tema de salud ha sido la más afectada, ¿ya? Solo existen en
la zona de Loreto se refiere. 2 centros médicos destinados a la gestión de la pandemia. ¿Ya? ¿Cuánto es la provincia más extensa del país? Ahora, para el caso de las pruebas que se hicieron para determinar el COVID, ¿ya? Hasta el 24 de abril, desde Lima solo fueron enviadas poco más de 700 pruebas moleculares y unas 2.500 pruebas rápidas. Entonces, estos datos son de la zona del Amazonas, ¿ya? O sea que solamente en esa zona de, perdón, del Loreto. O sea que solamente de esta región de Loreto se enviaron 700 pruebas moleculares y 2.500 pruebas rápidas. La falta de recursos humanos ya también era insuficiente. En esa zona de Loreto no se tenían enfermeras y no se contaba con suministro constante de agua. Entonces, acá seguimos viendo, ¿no es cierto?, por ejemplo, que el monto utilizado por las municipalidades para apoyar en canastas de primera necesidad representa solo el 37% del total recibido, lo que equivale a 45 millones de soles de 121 millones. Y entonces, a todo esto se ha sumado, ¿no es cierto?, la corrupción en las municipalidades, la corrupción en los gobiernos regionales y algunos ministerios que han llevado a la renuncia del ministro del Interior. Entonces acá vamos a seguir viendo algunos datos, por ejemplo, de que el 15 de marzo cuando se instalaron las medidas de distanciamiento social, ¿ya?, se decidió también que las actividades mineras continuarían. De esto ustedes se acordarán también, ¿cierto? El 15 de marzo del año pasado ya se instalaron las medidas de distanciamiento social. Pero ¿qué pasó? Se decidió que las minas, o sea, que las actividades en las minas continúen sus actividades. ¿Ya? ¿Por qué se decidió que continúen sus actividades o que sigan trabajando las minas? Porque se encontraban alejadas de las ciudades, ¿ya?, y podían ejercer sus medidas de confinamiento. Entonces, ¿qué dijeron? O sea, las minas podían continuar porque estaban lejos de las ciudades y que no podía haber contagio, ¿ya?, para los trabajadores de las minas. ¿Ya? Pero sin embargo, ¿ya?, sí se desarrolló o hubo contagios. O sea que se han generado focos infecciosos preocupantes. ¿Ya? Por ejemplo, en la mina Antamina en Huaraz se ha llegado a más de 200 contagiados en un proyecto de esta mina. En otra mina, por ejemplo, en Marcona,
en Ica, los trabajadores de la minera Mar Cobre denuncian 2 o más casos. Ya igual en otras minas ya se denunciaron, ¿no es cierto?, los contagios. Entonces, ¿no es cierto?, a pesar de que decían que pues, en las minas estaba algo más seguro porque estaban aislados, se presentó estos contagios. Ya se dieron estos focos infecciosos. También tenemos que indicar que la desigualdad también tiene una fuerte dimensión étnica. Entonces, se refiere a que el 30% de la población, en el caso de Loreto, ¿no es cierto?, es indígena, los cuales se encuentran frente a una cobertura sanitaria más deficiente del país. Del mismo modo, el Perú cuenta además con una población indígena en aislamiento voluntario y contacto inicial, que está expuesta a contagios a partir de la proliferación de actividades ilegales en sus territorios y reservas. Y ahora vamos a seguir viendo un poco sobre la desigualdad de género. No se cuentan aún con estudios sobre la sobrecarga de trabajo de mujeres en los hogares, ¿ya? Pero se hicieron evidentes cuando se implementó la política de pico y placa de género para la salida por compras básicas. Ya en este punto también ustedes se acordarán que hubo una temporada, ¿no es cierto?, donde el gobierno, ¿no es cierto?, dijo que tales días van a salir solamente las mujeres y tales días van a salir los hombres, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, esa política fue algo absurda, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se observó, por ejemplo, en esos días? Se observó que los días que tenían que salir las mujeres se hacían filas muy largas en los mercados, en los supermercados. Y los días que les tocaba a los hombres, ¿no es cierto?, era mínimo. O sea, los días que les tocaba salir a los hombres, casi no salían o las colas eran pequeñísimas. Y entonces eso que indica que, como les decía anteriormente, o sea, las jefas o las mujeres han sido las más preocupadas, ¿no es cierto?, en afrontar la pandemia, en comparación a los hombres. Y algunos acontecimientos que surgieron fueron los feminicidios, ya casi dieron casos de violencia, ¿no? Otro acontecimiento que se dio
en este tiempo de pandemia fue la migración. Ustedes se acordarán ya que ocurrían unas migraciones o migraciones. ¿De dónde? Generalmente se dio de la ciudad hacia las zonas rurales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Que esta migración también se dio en forma muy desordenada. ¿Por qué ocurrió esta migración? O sea, la gente empezó a retornar, ¿no es cierto?, a sus lugares de origen. Inclusive, la gente empezó a desplazarse a pie, ¿no es cierto?, porque se canceló los desplazamientos en bus, en avión. Entonces la gente tuvo que empezar a caminar. Muchachos, ¿hasta qué hora tenemos la clase? ¿Hasta qué hora es? Hasta las 11:20, profesor. Sí, profe, hasta 11:20. Hasta 11:20, ¿no? Profesor, hay algunos compañeros que necesitan que usted los admita para entrar a la clase. Mm, ¿Y recién están tratando de ingresar? Algunos no podían ingresar desde, no sé, el inicio de la clase. Sí, pues y ahorita siguen tratando de ingresar. A ver, voy a ver. A ver, ahorita tenemos 60 estudiantes. A ver, si siguen intentando, ya los voy a admitir, ¿ya? Porque es automático. Cuando ingresan, como tienen ya vuestra clave institucional, es automático, pues, que puedan ingresar. No creo. Ya la vista. Ya, muy bien, muchachos. Entonces, todo esto que hemos estado citando son aspectos que se han dado durante la pandemia, ya para que ustedes conozcan en forma general cómo nos encontrábamos o cómo se encontraba el país, ya cuál era la situación antes de la pandemia, o sea, en qué situación nos ha cogido la pandemia. Bueno,
Ya, entonces, como hemos visto, hemos hecho un análisis, digamos, de quiénes han sido los más afectados por la pandemia, ¿no es cierto? ¿Quiénes han sido los pobres? ¿Y cuál era la cantidad de pobres en el Perú? O cuáles actualmente son 6, o son más de 6 millones de peruanos en situación de pobreza. El segundo grupo que ha sido afectado han sido, digamos, los peruanos. ¿Quiénes fueron? ¿Se acuerdan? Alguien, a ver quiénes han sido. Los peruanos de clase media, ¿no es cierto? ¿Por qué los peruanos de clase media? Porque gastaron ahorros. A ver, sí, opinen muchachos. Porque ¿Podrían gastaron. levantar la voz, por favor? No le escucho. ¿No se escucha lo que habló? Profe, no se escucha. Sí se escucha, profe. Sí se escucha, pero Un Ya, poquito más. alguien quiere entrar, pero no. Pro- Ya, bueno, seguirá intentando. Ya, entonces vamos a hacer de todo lo que hemos visto, vamos a hacer un breve repaso, muchachos. Ya, ¿cuál ha sido la situación del Perú en el que nos ha cogido la pandemia? Principalmente, ¿no es cierto?, el estado o la salud, el sistema de salud en nuestro país, bastante precario. Ustedes habrán visto por las noticias, por la televisión, inclusive, fíjense, en este momento que estamos teniendo la segunda ola, no hay suficientes camas UCI. Si ustedes han escuchado, en el Cusco mismo ya no hay espacio, ya no hay camas UCI. ¿Qué son las camas UCI? Son las camas son las unidades de cuidado intensivo, ¿no es cierto? De las personas que ya están graves, que ya no pueden, o que tienen dificultad en respirar, se les tiene que internar. Entonces, en estos momentos están empezando a colapsar los hospitales. Nuestro sistema de salud es bastante precario. O sea, esta pandemia, viendo nuestro sistema de salud, nos ha cogido pues en una situación calamitosa, se podría decir. ¿Ya? Ese es el problema principal. ¿Cuál es la recomendación que constantemente nos dan? Tenemos que cuidarnos. Ya seguramente ya cientos de veces les han repetido a ustedes también ya las medidas básicas, ¿no es cierto? El distanciamiento social, lavarse las manos constantemente. Ya, pero muchas veces, ¿quiénes son los que están, o quiénes dicen que son los que están transmitiendo ahorita la enfermedad?
Ya todo el mundo dice, son las personas jóvenes, principalmente, que no hacen caso, que hacen su vida social como si no habría ningún problema. Y hay muchas veces, ¿no es cierto?, ustedes, yo también me incluyo como jóvenes, podemos ser muchas veces asintomáticos. ¿Ya? Podríamos tener la enfermedad y nos estaríamos convirtiendo como los transmisores de la enfermedad. ¿Y quiénes son o quiénes van a ser los afectados? Las personas mayores. ¿Ya? Pues sin mentirles, estos días yo he estado recibiendo varias noticias de algunos amigos, ya que están empezando a fallecer sus papás, sus mamás. Entonces, yo creo que tenemos que, no sé, ponernos la mano en el pecho y cumplir con todas estas medidas que siempre se nos han indicado. Es lo mínimo que podemos realizar. ¿Ya? Porque nuestro sistema de salud, muchachos, es totalmente precario. Ustedes verán que en Urbamba parece que no se tiene ni una sola cama UCI. Ya, entonces, ahorita todavía está empezando la nueva ola. Es posible que el siguiente o el próximo mes llegue con más fuerza acá a nuestra zona. Ya todo el Valle Sagrado, Urbamba, toda la zona de Cusco, ¿no es cierto? Entonces hay que tener siempre los cuidados necesarios, sobre todo el distanciamiento social. Pero sin embargo la gente no lo cumple. Ya si uno se va, ustedes habrán visto el mercado, por ejemplo, está como si no habría nada, o sea, la gente está haciendo sus actividades en forma cotidiana, no respetan el distanciamiento social. ¿Esto por qué? Porque nuestro sistema de salud pues es bastante precario. No hay médicos, no hay enfermeras suficientes para que atiendan todos estos casos. Entonces, nuestra sociedad o el Perú, ya como se indicaba, falta bastante para mejorar todo lo correspondiente al sistema de salud. ¿Y quiénes fueron los más afectados, como les indicaba? Como es cierto, los más pobres. 6.5 millones de peruanos que se encuentran en situación de pobreza. El otro segundo grupo que ha sido más afectado les indicaba que era la clase media emergente. No. ¿Ya? La clase media emergente en el Perú que corresponde al 40,1% de los peruanos. ¿Ya? Muchos de nosotros de repente estamos incluidos en este grupo, ¿no es cierto? En el grupo de la clase media. ¿Qué ha pasado con esta clase media? ¿Qué cosa ha hecho para subsistir? De repente algún ahorro que ha tenido por ahí, lo ha tenido que gastar, porque no ha habido trabajo. O posiblemente ha realizado algún préstamo
para poder subsistir. Entonces son todavía datos, son situaciones que debemos conocer acerca de nuestro país. Entonces hemos comentado el sistema de salud. Hemos visto, ¿no es cierto?, al respecto del género, o sea, cuál ha sido esa diferencia, ¿no es cierto?, entre varones y mujeres. Todavía existe esa brecha. ¿No? Y eso se sigue incrementando, o sea, lo cual no debería de existir. Entonces también habíamos mencionado qué hizo el Estado frente a todos esos problemas de pobreza, de desigualdad. Lo principal que hizo fue, pues, ¿no es cierto?, fue esos programas, los bonos, ¿no es cierto?, los famosos bonos. Ya que haciendo un análisis general, pues no han sido, digamos, suficientes. En muchos casos no ha alcanzado a las personas que realmente se tenía que dar. Ya ha habido muchos errores en la entrega de los bonos. Y en el tema de educación, ya habíamos indicado que cuál fue, o actualmente, no sé, cuál es el problema principal, es la conectividad, ¿ya? La falta de internet. Ya todos ustedes que me están escuchando de alguna manera tenemos esa gran ventaja o esa, tenemos la suerte, ¿no es cierto?, de poder tener de alguna manera, ¿no es cierto?, el internet para poder hacer nuestras clases. Pero hay mucha gente que vive, como les decía, en las zonas rurales, ya que no tienen acceso. Ya hay bastantes estudiantes. Ya el semestre pasado que yo he dictado, ¿no es cierto?, todas las clases han sido virtuales. Ya el semestre pasado. Entonces, sin mentirles, solamente tenían conexión a lo mucho a un 40% de estudiantes. Ya otros 30 o 40% tenían que caminar buscando conexión, o sea, tenían que caminar en sus comunidades para buscar un lugar donde había internet para poder conectarse. Y un 20% de estudiantes ya no han podido conectarse para nada porque la zona donde vivían era tan alejado ya que no podían ni siquiera llegar, o sea, ni caminando podían ir a buscar un lugar donde conectarse. Y entonces, la brecha de la conectividad ha sido el gran problema en el tema educativo. Frente a esto, lo que les indicaba es que el Estado ya tuvo que hacer de todas maneras, ¿no es cierto?, algunos apoyos. ¿De qué forma? Repartiendo los tablets, que fueron insuficientes. En algunos casos también se les dio internet a los estudiantes. Ya se les dio el internet, pues, en forma en dispositivos USB. Solamente se dio a algunos estudiantes nada más. En el caso de La Salle,
no sé, a un 5 o 6% de estudiantes nada más. Entonces, esos esfuerzos no fueron suficientes para el tema educativo. También habíamos visto algunos problemas que se dieron, ¿no es cierto? Las migraciones que se dieron en distintas ciudades del país. Las personas empezaron a retornar a sus lugares de origen. Y aún así se vio un desorden, se vio inclusive hasta más contagios en estas migraciones. Entonces, en síntesis, si bien el gobierno está realizando un esfuerzo importante por expandir la capacidad del Estado, intentando adecuarse a las particularidades del Perú, estas medidas no han sido lo suficientemente efectivas. En algún punto hizo falta una evaluación realista para adaptar el necesario distanciamiento social a la situación nacional. En términos de tipo de empleo, patrones de consumo, migración interna e importancia cultural de la sociabilidad. Esto guarda relación con cómo se han tomado las decisiones en estos días. No son producto de un debate público, sino el esfuerzo encomiable de una tecnocracia comprometida a actuar y a ofrecer una rendición de cuentas a la ciudadanía. Es evidente que el vacío que se pretende llenar es muy grande. Por ende, veremos día a día aumentar la presión sobre gobernadores regionales que no tienen capacidad hospitalaria para su gente. Y veremos también un fuerte aumento de contagios y muertes. Ya, eso es algo en síntesis. Les voy a enviar a ver, para que sí. ¿Cómo les han estado tomando vuestra asistencia? Usted nos manda el código y el link para que llenemos el formulario de la asistencia. Ay, 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 ay. Ya, esto. profe, Sí, dígame. buenos días, disculpe. Sí, dime, muchachón, dime. He estado intentando y no me ha aceptado la clase recién. ¿Que recién has ingresado? No, hace rato estaba intentando ingresar y no me acepta la clase, recién me ha aceptado. Yo igual, profe, hace como 15 minutos he ingresado recién. Ya.
La profesora, ¿cómo hace? Les envía, ¿no es cierto?, el PDF, o ya lo tienen ustedes el PDF. Nos envía el código, profesor, para la asistencia. Sí, es un código, profe. Profesor, nos tiene que dar la clave y ya tenemos que hacer por link para la asistencia. Sí, profe. Ya. Entonces, en un momento les envío el código. Aquí está el código. Profe, una pregunta, ¿qué tema están avanzando? Disculpa. Estamos avanzando el COVID-19. Ay, ya, gracias. Entonces, a ver, voy a ver dónde está. Ya les voy a enviar el formulario de asistencia, ¿ya? Ya les he enviado ya el formulario y necesitan una clave, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya, copiar. Ya, esta es la clave, ¿ya? Ya les he enviado al chat para que se puedan registrar el formulario y la clave. La clave es 5496. ¿Ya está bien? Ya, ¿hasta qué hora tenemos? Hasta 11:20. Sí, profe. Profesor, hasta las 11:20. Ya, en unos 10 minutos vamos a ver otro, también referido al COVID, vamos a ver la diferencia entre prueba molecular, prueba rápida, ¿ya? Profe, tengo una pregunta. Sí, ¿Quién pone los nombres a los virus? ¿O quién? ya, muy bien. En sí, hay científicos que están constantemente haciendo investigaciones. Entonces, son los científicos en coordinación con la Organización Mundial de la Salud los que determinan el nombre del virus. Ya aquí son científicos pues que llegan a descubrir el virus. Entonces, en coordinación con la Organización Mundial de la Salud, es que le van a dar el nombre al virus. ¿Ya? Es igual que cuando se descubre, por ejemplo, una nueva planta o un nuevo hongo, una nueva bacteria, ya son los investigadores los que van a encontrar eso, los científicos. Entonces, una vez que encuentran en este caso, este organismo nuevo, ¿no?, ellos son los que van a determinar ese nombre. O sea, un hallazgo, una nueva especie,
el científico que ha descubierto ya sería prácticamente el que le da el nombre. ¿Ya? Ah, ya, profe, pensé que había una organización detrás de eso. De todas maneras, o sea, la Organización Mundial de la Salud, en este caso, si es un tema de virus relacionado a la salud, ya tiene que ver pues, bastante en eso. Entonces, hay organizaciones, hay asociaciones así de científicos en diversas ramas. Por ejemplo, cuando ustedes vean, digamos, el nombre científico, no sé, de una determinada planta, digamos, o para ponerles de ejemplo nada más, por ejemplo, el nombre científico consta de dos palabras, ¿ya? Un nombre genérico y un nombre específico. Y como tercer nombre va el nombre del científico que lo ha descubierto. ¿Ya? Disculpa un segundo. Ya, muchachos, ¿tienen alguna otra pregunta? Ahorita lo que vamos a ver en los minutos que nos quedan, vamos a ver cuál es la diferencia entre una prueba rápida y una prueba molecular. Entonces, ustedes saben que para detectar que una persona tenga la enfermedad del COVID-19, se tiene que hacer una prueba rápida o se puede hacer una prueba molecular. ¿En qué consiste una prueba rápida? Algunos de ustedes seguro, ¿algunos de ustedes se han mandado a hacer una prueba rápida o no? Sí. Exactamente, yo también sí me mandé a hacer. Ya, muy bien. Ya, yo también me mandé a hacer una prueba rápida. Entonces, ¿en qué consiste? Es básicamente un examen de la sangre, ¿no es cierto? Sí, Consiste profesor. en detectar el virus a través de las inmunoglobulinas. ¿Qué son las inmunoglobulinas? Son los anticuerpos. O sea, son las defensas que genera nuestro organismo cuando se ve amenazado. O sea, si en este caso el virus del COVID-19 ha ingresado en nuestro organismo, frente a eso, nuestro organismo va a generar los anticuerpos, que también se les denomina inmunoglobulinas. Estos anticuerpos son los encargados Profesor, de eliminar a ese virus. Son las defensas. estaría relacionado con los glóbulos blancos, que son los protectores de nuestros organismos. Claro, exactamente. Entonces, son las defensas de nuestro organismo. Entonces, esta prueba rápida lo que hace es detectar a estas defensas. ¿Ya? En eso consiste, en detectar estas defensas que genera nuestro organismo. Pero estas defensas, ¿cuándo se
se van a dar. No se dan pues de inmediato, o sea, una vez que ingresa el virus en nuestro organismo, las defensas no se van a dar de inmediato, sino puede durar varios días, incluso hasta semanas, depende de nuestro organismo. Entonces, esta prueba rápida, si nosotros nos hacemos al inicio o en la primera semana, es posible que no se detecte la presencia de la enfermedad. Entonces, lo recomendable es que se haga esta prueba ya cuando uno tenga por lo menos 2 semanas de síntomas de la enfermedad. O también cuándo va a funcionar o cuándo va a funcionar esta prueba cuando hay personas que ya han tenido la enfermedad. Entonces, se supone que una persona que ya tuvo la enfermedad ya ha generado los anticuerpos, ¿no es cierto? Entonces, si se hace un examen, se va a detectar fácilmente esas defensas o esas inmunoglobulinas que se tienen en el organismo. Entonces, la prueba rápida se realiza con una prueba o con un análisis de la sangre y ocurre o se puede hacer en unos 15 minutos. Y la otra prueba es la prueba molecular. La prueba molecular, en este caso, se realiza con un hisopo y se toma la muestra de la mucosidad de la nariz o la garganta. Y esta muestra es llevada al laboratorio y en el laboratorio hacen pruebas o análisis para detectar la presencia del virus. Esta muestra es colectada en tubos de ensayo. Alguien está con su audio prendido. Y entonces, en tubos de ensayo se llevan al laboratorio y se hacen ensayos con reactivos fluorescentes. Y desde el laboratorio se puede, ¿no es cierto?, verificar la presencia o ausencia del virus. Prácticamente lo que se hace es detectar el ARN del virus. La prueba molecular es más o tiene más certeza en un 90%. Entonces, la prueba molecular es más efectiva cuando una persona presenta los síntomas al inicio, ¿cierto?, de la primera semana. Y en cambio, la prueba rápida es más efectiva a partir de la segunda semana de presencia de síntomas. Ya, muchachos, gracias por su atención. Hemos llegado hasta este tema. ¿Se han podido registrar todos la asistencia? Sí, profesor. Ya, muy bien. Sí, profe. Muy bien, muchachos. Entonces hemos llegado hasta este punto. Seguramente ya tienen otras clases, ya pueden ir saliendo. Es la última clase, profe. Sí, es la última. Sí, profe, es la última. Ya, Sí, muy bien. charlando. Entonces, Sí, profe, es la última. Sí, ya, muchachos. profe, es la última. Hasta el lunes, profe. Hasta el lunes, muchachos. Ya nos vemos con todos. Hablamos. Ya, profe. Muy Sí, bien, profe. cuídense todos. No se olviden de lavarse Chao, las profe. manos, el distanciamiento social, la mascarilla, no se olviden. 20 segundos, profe. ¿Ya?
Profe, la profesora va a estar el día martes, ¿no? Todavía no sé, muchachos, ya. Si la profesora ha solucionado sus problemas, de repente ya estén con ella o si no, vamos a continuar. Ya, profe, gracias. Ya, muchachos, a Ya, ustedes las profe, gracias. gracias, chao. A ustedes las gracias por vuestra atención. En la siguiente clase, profe. Sí, ahorita yo tengo con otro grupo. Profesora, buenos días. Hola, dime. Profesor, buenos días, somos del grupo 3. Bueno, el siguiente grupo. Ya, muy bien, muchachos, muy bien, muy bien. Sí, profesor. Muy bien, muchachos. Ya les voy adelantando que la profesora ha tenido algunos problemas familiares y vamos a desarrollar conmigo la clase. Vamos a esperar unos 5 minutos que ingresen nuestros compañeros.